Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Vamos a conversar hoy con Joaquín Perelli. Joaquín es abogado, miembro de la firma Brons y Salas, firma líder en la República Argentina, rankeada por Chambers and Partners y Legal 500 como una de las firmas más influyentes del país. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz año por que sea un gran 2025. Ojalá así sea. Vamos a conversar con Joaquín sobre un tema que a mí me despierta mucha atención. Ya he publicado varios posts en las redes que tienen que ver con el juicio que hay en los Estados Unidos por la expropiación de YPF que lleva adelante la jueza Prieska. Así que vamos a hablar un poquito sobre este caso, que es un caso de nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares, ¿no? Con lo cual creo que vale la pena conversar. Entonces, contanos un poquito, en, en dónde estamos en este caso, en qué estado estamos. Bueno, a ver, como ustedes, como es de público conocimiento, a ver, inicialmente del año 2012, el Estado Nacional de aquel entonces había expropiado las acciones a ciertos particulares en YPF. Ahora bien, en el marco de dicha expropiación, lo que sucedió es que el Estado Nacional jamás le abonó a los particulares el resultado de esa expropiación por diferencias en la evaluación de la compañía, con lo cual los particulares tuvieron que recurrir a la justicia de Nueva York para de alguna forma obtener un reconocimiento de esas sumas que se le adeudaban. Finalmente, hubo un fallo en contra de nuestro país condenando a nuestro Estado Nacional a pagar la suma total, con intereses incluidos y daños, por la suma de 16.000 millones de dólares. Ahora bien, lo que sucede es que una cosa es tener la sentencia formal de condena contra el Estado, pero otra cosa es ejecutarla. Lo que sucede ahora es que hay algunos particulares que se están moviendo, tratando de alguna forma de o de ejecutar algunos bienes del Estado Nacional producto de esa expropiación, o tratar de embargar o secuestrar bienes del Estado Nacional para tenerlos como garantía frente al pago de esa indemnización. Bien. Particularmente en estos últimos meses hay dos particulares que son, uno es Eton Park y el otro es Petersen Energía Inversora, Sociedad Anónima Unipersonal, que lo que les pidió a la jueza que está entendiendo esta situación es la jueza Presca, que formalmente traslade las acciones que hoy en día pertenecen al Estado Nacional al juzgado de Nueva York, que condenó a la Argentina. Ujú. La jueza todavía no se pronunció, sino lo que hizo fue darle un traslado al fiscal de Nueva York para que se pronuncie si procedía o no esa solicitud formal de esos dos acreedores. Y el fiscal del Distrito Sur de Nueva York lo recomendó rechazarlo, Ajá. básicamente con dos puntos. Uno es que se estaría violando la inmunidad de un Estado soberano, y la segunda es que no habría una reciprocidad entre la legislación norteamericana con la nuestra, la Argentina. Ok. Y A ver, con esa, vamos un poquito por parte. A ver, contanos un poquito, ¿cómo es el marco normativo para ejecutar un país? Digamos, el ok, marco normativo de Estados Unidos, ¿no? Para ejecutar un sí, país. lo que tenemos que tener en cuenta son, básicamente, da para hablar mucho, pero para que se entienda, son dos cuestiones. Uno es lo que sería la ley de inmunidad de los estados. Ujú. A ver, para que lo entendamos un poco, en el siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX, los estados nacionales gozaban de una inmunidad plena, absoluta, en la cual no se la podía ni demandar ni ejecutar. Luego, como algunos precedentes, a partir del año 1950, se empieza a dividir esta doctrina que nosotros también la tenemos un poco en el derecho administrativo, de que el Estado se empieza a involucrar con los particulares haciendo gestiones privadas y también haciendo gestiones públicas. Entonces, aquellas que son las gestiones privadas podían no estar
cubiertos por esa inmunidad y podía serles demandadas al Estado. Esto es lo que, estos precedentes, lo que sucede es que terminan materializando una ley que se sanciona finalmente en Estados Unidos en el año 1976, que es la ley justamente de inmunidad del Estado. Lo que regula es la inmunidad tanto para ser demandado como para ser ejecutado. Y establece básicamente cuatro excepciones la ley, que son muy similares tanto para ser demandado como para ser ejecutado. Básicamente es que haya un arbitraje, que se dirime en un arbitraje, se haya violado un tratado internacional, que el propio Estado haya renunciado a la inmunidad o que haya realizado actos comerciales. Ahora bien, en lo que es la ejecución de bienes de un Estado, la ley contempla solamente aquellos bienes que estén dentro del territorio de Estados Unidos. No establece ninguna inmunidad para aquellos activos que se encuentren fuera de Estados Unidos. Es decir, si yo tengo una demanda contra un Estado por haber fijado la jurisdicción en algún estado particular como Nueva York, eh, y quiero ejecutar un activo que se encuentre fuera de Estados Unidos, bueno, la ley no dice nada al respecto. Pero lo que nosotros tenemos es un precedente también contra nuestro país que se llamó el NML contra República Argentina, que es un precedente de Corte Suprema de Estados Unidos, que es un fallo que en aquel entonces, para un mínimo contexto, en 1986 nuestro país pasaba por una crisis económica, había emitido bonos y necesitaba reestructurar esa deuda Ujú. y de alguna forma gestionar el canje de bonos. Hubo unos particulares que rechazaron el canje de bonos y demandaron a nuestro país para que se le pague. En ese caso, como esto fue a la corte, y lo que decía es, si los activos que se encuentran fuera del territorio norteamericanos no serán gozados de la inmunidad de esta ley. Ok, Y lo que estableció es, porque lo que también hay una ambigüedad en cuanto a la ley de inmunidad, en cuanto a lo que es la definición de acto comercial. El acto comercial no lo define por su finalidad, sino por su naturaleza. Y es muy difícil, de alguna forma, conceptualizar esto, porque lo que hace uno, las actividades que se llevan a cabo, se llevan a cabo tomando un fin. Uno hace lo que hace porque tiene un objetivo. ujú. Acá es todo lo contrario. Lo que dice la Corte es, bueno, ¿qué es la emisión de bonos en tal caso? ¿Se puede Correcto, hacer por un particular? Sí, porque hay empresas que lo hacen. Y también lo puede hacer un Estado. Si lo pueden hacer los dos, entonces eso es un acto comercial. tal cual. Por ejemplo, la firma de un tratado de libre comercio no lo puede hacer un particular, solamente lo puede hacer un tratado. Entonces eso es un Estado soberano y no es un acto de comercio. Simplemente para de alguna forma, Ok. eh, Bueno, a ver, conceptualizar. te adelantaste porque te iba a preguntar, che, ¿cómo hace, ¿no es cierto?, un Estado soberano para emitir deuda si ya parte, ¿no es cierto?, de la inmunidad para que nadie lo ejecute, como que nadie compraría ese bono, porque estaría dando plata a un deudor ya insolvente de entrada, por así decir, porque no lo puedo ejecutar. Entonces, claramente, o acá hay, como decís vos, acá se aplican las excepciones, o hay un arbitraje, o hay una renuncia, o esto es un acto comercial, ¿no? Exacto. Ok, Y lo que hay que tener en cuenta es que en el año 2023 esta misma jueza que está entendiendo la expropiación de YPF también entendió una sentencia también contra nuestro país por un cobro de bonos en el año de 2023, en un juicio que se llama Bainbridge contra la República Argentina, en el cual también pedía que algunos activos, sin determinar cuáles, puedan ser también transferidos a Nueva York como garantía por el incumplimiento del pago de esos bonos. Y lo que dice la jueza aplica justamente este precedente, que la ley de inmunidad no rige para aquellos activos que se encuentren fuera de los Estados Unidos. ok. Ese es el primer punto que hay que entender para entender un poco la legislación. Tengo entendido que el procurador, ¿no? Ha hecho un dictamen relacionado con el Sí, tema este. exacto. Lo que dice el procurador respecto a lo que es la inmunidad, básicamente no es muy
si se quiere, en términos legales, objetivos, eh, no tiene muchos puntos fuertes. Porque el procurador lo que dice básicamente es que aunque la ley de inmunidad no se aplique para aquellos activos fuera de los Estados Unidos, el Estado Nacional igualmente goza de cierta inmunidad. Y para fundamentar eso, cita dos precedentes, pero que el problema de esos dos precedentes, en lo fáctico, no tiene nada que ver con una expropiación. Claro. El primer precedente, para que tengan una idea, es el de habla de una conducta antimonopólica entre el Banco de Londres y las aseguradoras norteamericanas para subir los precios de los seguros. Entonces habla un poco de lo que es la inmunidad frente a un banco central por conductas antimonopólicas, que no tienen nada que ver con una expropiación. Y el segundo precedente habla de la inmunidad de personal diplomático en Estados Unidos por conductas ilícitas, penales, que tampoco tienen nada que ver con la Ahora, expropiación. Facundo, te hago una pregunta. La expropiación, ¿no? Como acto del soberano que emana del Parlamento. Pareciera ser que por lo que nos estás contando, de que caería 100% dentro de la inmunidad soberana, ¿o no? En principio sí, hay que Claro. ver cómo estaba instrumentada esa expropiación, porque justamente lo que establece los documentos, básicamente primero es ya le está dando la salida a los particulares de poder demandarlos ante Nueva York. En algún punto hay una cierta renuncia a esa inmunidad para ser demandados. Ahora bien, en principio yo entendería que la expropiación, al tener que involucrarse tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, podría ser tenida en cuenta como un acto soberano. Sin embargo, hay que ver también la mentalidad de los jueces de Estados Unidos, porque si ellos entienden que la expropiación es una forma del Estado en adquirir acciones en una empresa privada, y por ahí podrían entenderlo como una especie de acto comercial. Es muy subjetivo esto. Ok, Y interesante. esto genera una cierta incertidumbre en cuanto al desenlace. Bien, bien, interesante. La verdad que esto de la inmunidad soberana es algo que estoy aprendiendo contigo porque me parece un dato a destacar de este caso. Y vos mencionaste recién algo vinculado con reciprocidad. ¿Qué es esto Exacto. de la reciprocidad? Claro, porque hay dos puntos. Uno era justamente la ley de inmunidad, pero otra cosa es lo que es la ley procesal. Lo que sucede en Estados Unidos es lo siguiente. Eh, Hay una regla federal sobre procedimientos que establece que la ejecución de una sentencia judicial debe realizarse conforme a las normas y a los procesos que se encuentran en el Tribunal Federal que entiende sobre el litigio. Es un poco para que lo entendamos bien. El Código Procesal nuestro de la Nación en un capítulo tenía la ejecución de sentencias. Ujú. O sea, cada ejecución de sentencias es regulado por cada provincia en un punto. Entonces, en Estados Unidos nosotros tenemos la norma procesal, en Nueva York, perdón, la norma procesal, que me la anoté acá porque es media difícil, la CPLR, la 525, que establece que un juez puede secuestrar o embargar un activo de un deudor que haya sido condenado por una deuda. La Cámara de Nueva York dice que esa regla puede ser aplicada de forma extraterritorial, es decir, el juez de primera instancia puede embargar o secuestrar cualquier activo que esté fuera de Nueva York. Ok. Entonces, lo que la jueza, en el caso Bainbridge, en 2023 contra nuestro país, lo que dijo es que esa regla procesal complementa la ley de inmunidad soberana, porque la ley de inmunidad soberana establece un silencio sobre los activos fuera de Estados Unidos y la ley procesal de alguna forma regula cómo ejecutar activos fuera del estado de Nueva York. Entonces, lo que ataca el dictamen es el tema de la reciprocidad respecto a la ley procesal, a la reciprocidad entre la legislación norteamericana y la argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina, ¿qué dice?
No, porque lo que establecen es lo siguiente, el dictamen se basa en una ley, en otra ley más en Estados Unidos, que es la Ley de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Esa ley lo que tiene son presupuestos básicos que exige a cada juez la forma en cómo tienen que fallar si hay un Estado nacional involucrado. Particularmente ellos citan el presupuesto tercero y cuarto. La tercera es que obliga a los jueces a considerar que los legisladores, al momento de sancionar normas de derecho internacional, toman en cuenta los intereses soberanos de otras naciones, con lo cual resultaría de una forma irrazonable en una sentencia que un juez no tome en cuenta la inmunidad soberana de un Estado nacional cuando se ordena llevar a cabo la ejecución de sus activos. Ok. Y en lo que es la cuarta, es que para yo ejecutar un bien, necesito, o de alguna forma aplicar mi ley de forma extraterritorial, necesito el consentimiento del otro Estado soberano. Ok. El problema es que esta ley, lo que tiene el dictamen es que estos presupuestos se aplican cuando hay un conflicto particular entre una legislación y otra. Y acá Ujú. no hay un conflicto en sí entre una legislación. No es que nuestra legislación prohíba que nuestros activos salgan de nuestro país y vayan a otro. Lo que simplemente se está pidiendo es que las acciones se trasladen de Argentina a Estados Unidos, no que las autoridades argentinas confisquen las acciones en YPF. Son dos cosas distintas. Por Ok. eso es medio endeble en ese sentido. Ahora, para ejecutar la sentencia de la jueza Prieska, ¿no? O la sentencia condenando al Estado argentino al pago, cosa que todavía no sé si está firme o no, Este, la ejecución de sentencia, basta con la sentencia emitida en el tribunal norteamericano o tiene que hacerse vía exequatur a través de un tribunal argentino. No, la condena ya está firme, ya Ok, son esos 16.000 millones de dólares. ok, Lo que tiene que haber es un exhorto de un juez a otro diciendo, necesito que por favor trasladen estos bienes al distrito de Nueva York. ok. Y Eh, eso en- todavía ento- no está ocurriendo. Todavía no ocurrió porque la jueza no se pronunció sobre este pedido formal. Ok, bien, bien. Para cerrar esta interesante charla, ¿por qué elegimos siempre los tribunales de New York? ¿Es porque es mucho más paquete, es elegante, es divertido viajar a New York o es una jurisdicción amigable para los acreedores? No, el problema es una cuestión más bien legal. Ah, Lo- El contexto legal. En Estados Unidos hay un principio que se llama el acto del Estado soberano. Si hay una actividad, un acto que se llevó a cabo dentro de las fronteras del país, ejemplo, una deuda que se tendría que haber pagado en Buenos Aires y que se sometió a no establece ninguna jurisdicción, o se sometió a la jurisdicción de Argentina, los jueces en Estados Unidos van a negarse a ejercer su jurisdicción porque respetan muchísimo la soberanía de aquel Estado. Entonces, esto es lo que sucedía. Hay un precedente importantísimo que se estudia mucho en las universidades de allá, del año 1964, que era el Banco Nacional de Cuba con Sabatino, que era básicamente, en un segundo trato de explicarlo, pero era una empresa norteamericana que celebra un contrato de cañas de azúcar con con otra empresa también norteamericana, que la vendedora estaba en Cuba, previo a la Revolución Cubana. ujú, Los cubanos vinieron, expropiaron todos los activos norteamericanos, celebraron un nuevo contrato con la empresa compradora y le vendieron las cañas de azúcar. Los vendedores demandaron a los cubanos diciendo, no, ese dinero era mío, no era de ustedes, a mí me expropiaron. Los, los jueces de Estados Unidos dijeron, no, no, señor, esta es una actividad que empezó y terminó en Cuba y en ningún momento se fijó una jurisdicción acá. Con claro. lo cual, eso es un acto de soberanía. Si eventualmente ese pago debería haberse hecho en Estados Unidos,
entonces ahí sí podríamos nosotros ejercer nuestra jurisdicción, porque era un Claro, dinero que usted estaba esperando llegar en Estados Unidos y no llegó. había Entonces un punto de lo que conexión. sucede es esto, cada vez que se emiten bonos o que el Estado en alguna forma incurre en una obligación de pago, se exige que se pague justamente en Nueva York o en Estados Unidos para darle un presupuesto fáctico al juez para el cual él pueda resolver. Claro, un punto de Generalmente se hacen, conexión. Un punto de, claro, se hace en un Nueva punto de York conexión. porque hay precedentes muy interesantes en cuanto a bonos, a lo que es lo financiero. Si es más corporativo, societario, se va a Delaware. Y si es patentes y marcas, generalmente se establece en California. Bien, bien. Hemos conversado con Joaquín Perelli o Facundo Perelli. Sí, cualquier lado está bien. Muy interesante esta charla, Facundo. La verdad que por lo menos en lo que a mí respecta he aprendido un poco sobre este precedente. Así que agradecidos por esta charla contigo y quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Buenísimo, muchísimas gracias de vuelta por la oportunidad y siempre a disposición.